En otras palabras, la enseñanza que sale de tus labios vale más para mí que todo el oro y toda la plata del mundo. Mira, escuchen lo que está diciendo, es esta palabra. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos, por qué priorizamos todas las cosas que son añadiduras y las cosas espirituales no están tanto en el interés nuestro? Porque todo lo que es literal, Dios lo llama como añadidura. Porque lo primero que quiere es que busquemos. Ahora en Salmos 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mi hermano, cuando tú estás comiendo, tú estás viviendo la palabra, tú la estás leyendo, estás ayunando, estás orando, hermano, no importa cuán duro sea el mensaje de Dios, pero como tú sabes que esa palabra te va a redarguir, te va a hacer ver, hermano, la falta, el pecado en el que le estamos fallando a Dios, nos vamos a deleitar. Por eso el salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Porque así es, hermano, cuando Dios le está hablando a uno y está gozoso, está lleno del poder de Dios y tú quieres hacer la voluntad de Dios y dices: sí, Señor, gracias, Señor, voy a tratar ese problema que yo tengo, y uno comienza, hermano, porque te da gusto. Pero hay gente, hermano, cuando ya no está en el Espíritu, le caen mal los mensajes, y no se siente bien, porque todo es para ellos, dicen. Mentiras, indirectas, porque está en desobediencia, no está haciendo de acuerdo a lo que está escrito. Por eso es que se sienten amenazados, por eso es que se sienten que es a ellos, pero es que Dios está hablando a la vida. Cuando uno se aleja de la vida espiritual y de la práctica de la palabra de Dios, hermano, comienza Dios a hablarte y ya no comienzas a saborear la palabra de Dios. Y eso es lo que han perdido bastantes. Job 23, 12. El mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mira, la prioridad que el Hijo de Dios debe de darle, hermano, debe darle a la palabra de Dios. Dios nos insta a que la prioridad sea la palabra, porque es el alimento del hombre espiritual. Porque la comida material es para el cuerpo, para que se convierta en energía para poder hacer las cosas diarias que necesitamos. Pero para que vivamos y caminemos y obedezcamos y practicamos la palabra de Dios, necesitamos la comida para que el espíritu humano tenga energía, para que sujete y reprenda las emociones y todo el pecado que la alma quiere practicar en nosotros. Por eso es que hay personas que viven en desenfrenados y no pueden dar frutos dignos de arrepentimiento, porque no están frenados por la palabra de Dios. No tienen el freno, no tiene las riendas Dios en su vida. Las tiene su carnalidad, sus deseos, su hambre y sed por el mundo. Eso es lo que pasa. En otras palabras, sigo su voluntad y no me aparto de ella. Atesoro dentro de mí su enseñanza. Escuche bien, esto es bien importante, hermanos, porque mira, y dice: sigo su voluntad y no me aparto de ella. Atesoro dentro de mí mi enseñanza. Puede haber situaciones adversas. Puede, hermano, quizá la persona salirse de una iglesia, pero no se aparta de Dios. Porque cuando guarda la palabra, guarda la enseñanza y sabe que tiene que congregarse y buscar de Dios nuevamente. Guarda la palabra para hacer su voluntad y lo que él ha aprendido para glorificar el nombre de Dios. Entonces, es bien interesante cuando leemos todo eso, hermano, cómo el cristiano verdadero debe de gozarse y debe de expresar el gozo de la palabra de Dios en su corazón, en su vida propia. Sigamos. Mateo capítulo 13, del versículo 44 al 46. Al describir el evangelio debemos vender todo para comprarlo, poseerlo, compra la verdad y no la vendas. Ahora, vamos a leerlo para que entendamos muy bien lo que vamos a desarrollar en este estudio. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo,
Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo, ¿qué? 13:44 hasta el versículo 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Es cuando se nos presenta el evangelio, ¿no? En esta parábola y del capítulo 13 del 44-46, sugiere el alto costo, escuche bien, y el valor del reino de Dios. Es lo que está hablando. Sugiere el alto costo y el valor del reino de Dios para los que quieran entrar en él. Es algo maravilloso cuando descubrimos el tesoro escondido en el campo del evangelio y el valor inculcable que tiene. Cuando descubrimos, hermano, es algo maravilloso para aquellos que descubre que el Señor le abre el corazón y se goza porque se le ha descubierto el evangelio y entiende el valor del evangelio que no se le puede calcular. Entonces, la razón por la cual muchos se deslizan del evangelio es porque se arriesgan y corren el peligro del entretenimiento. Digamos, muchos no han descubierto el valor y el precio del evangelio y se deslizan del evangelio porque lo arriesgan todo. ¿Por qué? En el peligro del entretenimiento. Y eso porque solamente miran por encima del campo. Digamos, no solamente es exterior. Son de las personas que no pueden y no han podido profundizarse en el evangelio. Entonces todo es por arriba nada más. Y así hay lamentablemente dentro de la iglesia de Cristo muchos que solamente es por lo exterior que pueden ver. Y así como ven por lo exterior y entienden por lo exterior, así es el valor que le dan y expresan del evangelio. Por eso es que no pueden dar más de ellos, porque ese es el valor que ellos ven y como han entendido el evangelio. Ahora, y es porque solamente miran por encima del campo. Su juzgar será mediocre por cuanto no tienen profundidad. Y esto es verdad, hermano. Cuando una persona, un cristiano, no tiene profundidad en la palabra, no conoce doctrina, hermano, su juzgar cómo va a vivir y cómo debe dirigir su vida en la tierra, en el evangelio, es mediocre. Y mediocre va a ser su vida aquí en la tierra, como cristiano. No el evangelio mediocre, sino la persona es una mediocre por cuanto no tiene doctrina, por cuanto no lee la Biblia, por cuanto no tiene conocimiento, no tiene espiritualidad. Entonces, cuando la persona no tiene profundidad, no puede darse más a Dios y no puede, hermano, como al principio le estaba diciendo, no puede tener ese fervor que muchos tienen y llegan a conocer de la vida espiritual con la práctica. Escuche bien, por eso es que, hermano, está el espíritu y está el conocimiento y esas dos deben de caminar juntas. En la teología se nos enseña eso. La teología es la Biblia, el conocimiento acerca de Dios, y toda la teología es acerca solo de la Biblia. Muchos están en contra de esto porque la ignorancia de ellos son grandes. Por decir que no necesitan la teología, están diciendo que no necesitan conocer al Dios de la Biblia. Porque la teología, todo lo que habla de la Biblia, acerca de la Biblia, nos enseña cómo vivir, cómo andar, qué hacer, qué no hacer. Todas estas cosas es interesante. Entonces la gente que no conoce a profundidad la palabra de Dios va a vivir una vida mediocre como cristiano, vergonzosa, sin fruto digno de arrepentimiento. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el 2015. ¿Cuántos hoy hay predicadores que entretienen, pero no están hablando de la verdad? Y la gente está buscando entretenimiento. Quien los entretenga. Porque para ellos el evangelio de Jesús, de la justicia y de la santidad, según la verdad de Dios, es aburrido, es anticuado. Por eso usted va a oír que la gente dice que es anticuado. Eso era para los de antes. Porque no conocen al Dios de la Biblia. Conocen a su propio Dios, que son ellos mismos. Porque ellos quieren vivir su vida como ellos quieren, no según lo que está escrito dentro de la palabra de Dios. Sigamos.
Los entretenedores del evangelio no dejarán descubrir la excelencia del cristianismo. Mire, una de las cosas que de estos mentirosos y falsos es que está evitando que estas personas conozcan la verdad del evangelio, la excelencia que hay dentro del cristianismo que ofrece el evangelio de Jesucristo. Porque si lo permiten, serán descubiertos en su falsedad. Las riquezas se encuentran enterradas en las minas, como en lo exterior. Ven lo exterior solamente, no le dan el valor que merece y no pagarán el precio por el campo del evangelio. Hermano, nos da un ejemplo, hermano. Las minas, hermanos, para sacar el tesoro que hay en las minas, está enterrado profundamente y hay que cavarlo y hay que escudriñarlo y sacar y profundizar para sacar el tesoro que hay en la mina. Así es el evangelio. Cuando las personas solo quieren vivir en lo exterior del evangelio nada más, van a vivir una vida mediocre, donde no pueden dar testimonio, donde no pueden vivir según la palabra de Dios, donde dice en la palabra del Señor que no pueden obedecer ni pueden sujetarse a Dios. ¿Por qué? Por cuanto tienen una vida exterior, un conocimiento exterior donde no hay demanda, porque no conocen Biblia. Cuando tú conoces Biblia, Dios mismo a través de la Biblia comienza a demandar al Hijo de Dios. Primero, santidad, porque todos hemos leído que dice, sé santos, porque yo soy santo. Y dice, y sé santo en toda vuestra manera de vivir. Escuche bien. Y santo, ser santo es ser apartado del pecado, de la iniquidad, para Dios. Entonces, cuando comenzamos a entender y a conocer la palabra de Dios a profundidad, comenzamos a ver otras cosas, de las cuales muchos no quieren entender ni comprender la palabra de Dios, porque ya están acomodados, porque ya están fríos, ya perdieron su primer amor, ya no tienen el fervor del Espíritu, si es que lo llegaron a tener un día, porque muchos nunca llegaron a conocer a Dios de verdad. Lo conocieron de lejos, como alguien por ahí dijo, ¿no? De lejos te había oído, pero hoy conozco al Dios verdadero, ¿no? Así le sucede a mucha gente dentro de la iglesia. De oídas habían oído a Dios, hasta que tuvieron un encuentro verdadero con Dios. Entendieron que la vida que llevaban no era aceptable, de la manera que hablaban, de la manera que se expresaban, de la manera que se conducían como cristianos. Era mal. Se dan cuenta hasta que tienen un encuentro verdadero con Dios, con el Espíritu Santo, a vivir en la santidad de la verdad. Hoy, hermano, la gente no quiere vivir en la santidad.